tratar hoy el capítulo número 7. Vamos a analizar el capítulo número 7, así que les voy a pedir que podamos tomar la lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 11 inclusive. Capítulo 7 de Romanos, versículo 1 al 11. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste viva. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pues si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriese, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro hombre, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obrarán en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que vivamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Muy bien. En los capítulos anteriores Pablo nos explicó detalladamente que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Ha hecho todo una explicación detallada acerca de esto, pero ahora nos explica que no estamos bajo el dominio de la ley, ¿sí? En el original no figura la ley. El artículo la no aparece, por lo que eso nos da la idea de que Pablo no solamente se está refiriendo a la ley de Moisés, sino que Pablo se está refiriendo también a la ley que gobernaba al hombre antes de la ley de Moisés, que tiene que ver con nuestra conciencia y que tiene que ver con la revelación que el hombre tenía de la creación. O sea, está hablando de la ley en una forma general. Por eso usa el paralelo con el matrimonio, tomando lo que es la figura del matrimonio civil, para poder explicar que nosotros no estamos bajo el poder de la ley, no estamos bajo el dominio de la ley. El señorío de la ley es para los que no han muerto. Eso está explicando el apóstol Pablo. No está hablando de muerte física, obviamente. Está hablando de la muerte que se produce en la persona que recibe al Señor Jesucristo y ese nuevo nacimiento que se experimenta al dejar entrar la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo. La muerte, así como en el matrimonio, y él está tomando la figura, pone fin a todos los contratos que la persona haya hecho. Y la persona queda libre de toda obligación una vez que el cónyuge muere, ¿no es cierto? Supóngase que su marido ha contraído deudas, ha contraído obligaciones. Esas obligaciones rigen mientras su marido está vivo, pero si el marido muere, la mujer es libre, no tiene ningún contrato que pagar. Por eso ahora se está queriendo modificar esto en la ley, en las leyes nuevas que están queriendo impulsar en nuestra nación. Quieren hacer que la esposa sea corresponsable con el esposo, para que muerto el esposo, la esposa se tenga que hacer cargo de las deudas o de los compromisos que el hombre asumió. Pero hasta el momento no era así. Muerta la persona, todo contrato, toda obligación que hubiera contraído se terminaba. Ya no tenía
poder sobre la persona quedaba completamente libre. Por eso si se volvía a casar, no estaba rompiendo ningún contrato, no estaba rompiendo ningún pacto, porque el cónyuge había fallecido, no era adúltera, es lo que Pablo está explicándonos en esta palabra. La muerte nuestra con Jesucristo en la cruz del Calvario nos libera de todas nuestras obligaciones, nos libera de toda nuestra ligación con lo que es la ley de Moisés. Nos deja libres, pero no libres para vivir como nosotros querramos, no libres para hacer nuestra voluntad, no libres para vivir a nuestra manera, sino libres para vivir a la manera del Señor, y una vez muerto a la ley y muerto al pecado, poder renacer en el Espíritu de Dios para poder llevar frutos para el Señor. Solo logramos llevar frutos cuando morimos. No hay posibilidad de que llevemos frutos si primero no morimos. Esto no lo dice solamente el apóstol Pablo. El apóstol Pablo seguramente está tomando la palabra de Cristo registrada en Juan capítulo 12, versículos 23 y 24. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Tiene que morir, dijo Jesús, para que lleve mucho fruto, porque si no muere, queda solo, se seca, es estéril. Para que pueda llevar mucho fruto, es necesario que muera. Y nosotros tenemos que morir a la ley del pecado, a la ley de la muerte, para introducirnos en la gracia, para introducirnos en la vida, en esta vida que nos propone el Espíritu Santo, y poder llevar muchos frutos para la gloria del Señor. Antes, cuando no conocíamos al Señor, estábamos bajo el reino del pecado, bajo el reino de la muerte. El reino de la muerte influenciaba sobre nosotros. El reino de la muerte dominaba sobre nosotros. El reino de la muerte nos arrastraba a pasiones que iban en contra de la voluntad del Señor. Pasiones que generaban en nosotros sufrimiento, que generaban aflicciones, que generaban padecimientos, pero pasiones que no podíamos manejar, que nosotros no podíamos resistir. Pero ahora, una vez muertos al pecado, una vez muertos a la ley del pecado y de la muerte, renacidos para con Cristo, nosotros podemos cambiar nuestra manera de vivir y llevar muchos frutos para la gloria del Señor. Nosotros tenemos que morir con Cristo, o tenemos que haber muerto con Cristo el día que le abrimos nuestro corazón al Señor y lo recibimos como único y suficiente Salvador. Pablo declara esto en Gálatas capítulo 2, versículo 20, por ejemplo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo es más que explícito. Con Cristo estoy crucificado. No murió Cristo solamente, yo morí con Él. Con Cristo estoy crucificado, y porque morí con Él a la ley del pecado, ahora Cristo vive en mí. De tal manera que yo ahora vivo para el Hijo del Señor, vivo para el Hijo de Dios. La ley en sí hemos establecido más de una vez que no era mala, ¿sí? La ley lo que hizo fue traernos el conocimiento del pecado, dice Pablo. La palabra que usa en griego es la palabra hamartía, que se traduce como errarle al blanco, ¿sí? O sea, la ley nos mostró que nosotros estábamos errándole al blanco, estábamos errando en nuestro proceder, estábamos errando en nuestra manera de vivir. El camino que habíamos elegido no era el correcto. Esa fue la función de la ley. Mostrarnos y revelarnos que estábamos errando de camino, que estábamos errando en nuestra manera de vivir. La ley no tiene la culpa de que yo peque. La ley no tiene la culpa de que yo quebrante el mandamiento, ¿sí? La ley simplemente mostró lo que estaba bien y lo que estaba mal, y me dio luz, me dio conocimiento acerca de lo que a Dios le agradaba y a lo que a Dios no le agradaba, ¿sí? Dios establece un límite con la ley para que el hombre sepa
que cuando transgrede ese límite está ofendiendo la santidad de Dios. Ahora, no es culpa de la ley. La ofensa al Señor se produce porque yo cruzo el límite, porque yo le erro al blanco, ¿sí? Eso es lo que Pablo está tratando de demostrar. La ley en sí es santa, dice Pablo. Nos va a decir 4 cosas importantísimas acerca de la ley. La palabra hagios que usa ahí quiere decir que es separada, es consagrada. La ley vino del corazón de un Dios que es santo. Ayer hablábamos en el mensaje acerca de esto. Cuando Israel está detenido a los pies del monte Sinaí, Israel siente el temor de la presencia del Señor. En el capítulo 20 ellos le dicen a Moisés, no, esto es demasiado para nosotros. ¿Sí? El temor de Dios cae sobre ellos. Ellos dicen, mirá, subí vos que estás acostumbrado a entrar en el secreto de Dios. Nosotros nos quedamos acá, andá y contanos qué es lo que pasa. ¿No es cierto? O sea, la ley era santa y se establecía como santa porque venía del corazón de un Dios que es 3 veces santo, perfectamente santo, ¿sí? La ley es un gran instrumento para todo ministro que quiere despertar la conciencia del pueblo del Señor y que quiere llevar al pueblo a una consagración. Es absolutamente necesaria para todo ministro y para todo predicador. Además, la ley del Señor, la segunda característica que tiene es que es justa. La palabra dikaio es que es recta, es derecho. La ley del Señor no está corrompida, la ley del Señor no hay manera de manipularla, la ley del Señor no tiene favoritismo, la ley del Señor no hace acepción de personas. La ley del Señor es absolutamente justa para todas las personas, para todos los hombres que habiten en la faz de la tierra. La tercera característica que nos da Pablo acerca de la ley es que la ley era buena, ¿sí? La ley era buena. La palabra que usa es la palabra ágaton, que se traduce como que la ley hace bien, la ley genera buenas cosas. A veces ponemos el énfasis en la ley como si la ley fuera mala, como si la ley fuera algo que no sirve, ¿sí? Yo he escuchado muchos predicadores hablar de esto. No, la ley era santa, la ley era justa, la ley era buena porque salió del corazón de un Dios que está lleno de bondad. La ley del Señor lo que buscaba era hacerle bien al hombre, mostrarle al hombre, revelarle al hombre cuál era el corazón de Dios y de qué manera tenía que vivir. Si el hombre hubiera podido cumplir la ley, hubiera sido muy bueno, porque hubiera vivido sin lugar a dudas bajo la bendición de Dios continuamente. Pero vuelvo a insistir que no es culpa de la ley, sino que es culpa nuestra. Nosotros somos los que quebrantamos la ley de Dios, nosotros somos los que le erramos al blanco continuamente. La ley lo que hizo fue declarar lo que estaba en el corazón de Dios. Y la ley es espiritual, usa la palabra neumáticos, ¿sí? Es decir, la ley revela los propósitos de Dios, la ley revela los caminos del Señor. Hace un paralelo entre lo que es carnal y lo que es espiritual el apóstol Pablo. Cuando habla de carnal, usa la palabra sarquicos, que no está hablando de la carne, esta que nosotros tenemos, ¿sí? Esta que nosotros vemos, que muchas veces, ¿saben por qué yo hago esta aclaración? Porque muchos grupos, incluso católicos, infligían castigo a esta carne, pensando que la carne era mala en sí. Pero la carne esta que nosotros vemos no tiene la culpa de lo que hace el que está dentro, que es el que maneja la carne. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver que, por ejemplo, los monjes de la edad primitiva se
pegaban con látigos, se arrodillaban en maíz, se infligían un montón de sufrimientos para castigar la carne pensando que esta carne era mala. Pero no está hablando de esa carne, en ningún momento está hablando de esa carne, sino que está hablando de ese ser interior que está en nosotros, que sabe lo que le agrada a Dios y aún sabiendo lo que le agrada a Dios no es capaz de cumplir con lo que le agrada a Dios. La carne esta que vemos nosotros es solamente el medio que Dios nos dio para relacionarnos con nuestros semejantes, pero no tiene la culpa del pecado que nosotros le hacemos practicar, que nosotros que estamos adentro, nuestro hombre interior, le hace practicar. ¿Sí? ¿Amén? El pecado es tremendo. El pecado deforma todas las cosas. El pecado transforma el amor en lujuria. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Cuando ustedes miran en la televisión una serie o una película o lo que quieran mirar, ustedes se van a dar cuenta que la gente habla de hacer el amor, ¿sí? Es decir, el hombre transforma el amor en lujuria. El amor no se hace. El amor es una decisión que se basa en un sentimiento profundo hacia Dios y hacia las personas. No hay manera de hacerlo, ¿sí? Ahora, se usa en el sentido de sexualidad. ¿Por qué? Porque el pecado ha deformado todo lo bueno y lo ha transformado en algo malo. Por eso, amor para el hombre es símbolo de lujuria. La honestidad para el hombre es símbolo de avaricia. El hombre quiere más, todo el tiempo quiere más y busca la forma de hacerse de más, ¿sí? Todo lo bueno y todo lo santo, el pecado lo transforma en algo malo. Lo transforma en algo desagradable a los ojos del Señor. Pablo dice que él vivía sin ley. Cuando Pablo dice que él vivía sin ley, dice, antes yo vivía sin ley. ¿De qué está hablando? No está hablando de antes de conocer a Dios, porque recuerden que antes de conocer la ley de Dios ya el hombre tenía dos leyes que lo gobernaban, que eran la conciencia y la revelación de la creación. ¿Cuándo el hombre está sin ley? El hombre está sin ley cuando está en etapa de inocencia. Se está refiriendo a su niñez, a la niñez de la persona. Mientras la persona no tiene conciencia acerca de lo bueno y lo malo, no puede distinguir lo bueno y lo malo, está sin ley, no está bajo el dominio de la ley, no está bajo el gobierno de la ley. Así que cuando Pablo habla de que él en otro tiempo estaba sin ley, está hablando de cuando él era una criatura, cuando estaba en el estado de inocencia. Luego, cuando pasó a la etapa del conocimiento, cuando sus ojos fueron abiertos porque entendió y conoció lo que estaba bien y lo que estaba mal, entonces llegó el conocimiento de la ley y con el conocimiento de la ley llegó el conocimiento del pecado. Y lamentablemente nosotros somos dados a practicar lo que sabemos que no tenemos que practicar. El conocimiento del pecado lleva al hombre a desafiar los límites de Dios todo el tiempo. Por eso los antiguos hermanos, tomándose de la palabra del apóstol Pablo, dice, fornicación entre los santos ni se nombren. Y no querían hablar de ciertos temas dentro de la iglesia, porque tenían miedo que al hablar ciertos temas despertaran a algunos de la inocencia y eso los llevara a querer practicar ciertos pecados solamente por curiosidad. Ese es un peligro muy grande. Hace falta que alguien nos diga que algo no hay que hacerlo para que nosotros lo querramos hacer. Y eso lo traemos desde niños. Eso está en nosotros, eso está en nuestro interior, ¿sí? Junto con el conocimiento de la ley, entonces llegó la provocación, la excitación del enemigo, la excitación de nuestro ser interior para que practiquemos, para que hagamos cosas que no son de acuerdo a la voluntad del Señor. Ahora, el pecado promete una falsa satisfacción.
¿sí? La vidriera del pecado promete una falsa satisfacción. El enemigo lo presenta como algo hermoso, como algo agradable. La Biblia dice que cuando Adán y Eva fueron tentados, el enemigo le hizo mirar el objeto de la tentación. ¿Y ellos qué vieron? Que era codiciable a los ojos. Es decir, esta estrategia el enemigo la tiene desde el principio de los tiempos. Le hace aparecer al hombre la idea de que el pecado le va a traer satisfacción, de que el pecado le va a traer placer y probablemente, momentáneamente le genere un placer. Pero el abismo al que lo somete es tan grande que el hombre después no puede salir sin la ayuda de Dios y sin la misericordia de Dios del pozo en el que se ha metido. El pecado le da al hombre una falsa excusa. El pecado hace con el hombre o le genera al hombre la idea de que Dios no lo va a castigar. Esto es lo que hace el enemigo cuando presenta el pecado. Le genera al hombre la idea de que Dios no lo va a castigar. ¿Qué Dios te dijo? ¿De verdad le creíste? No, no es eso. Lo que pasa es que si comes vas a ser como Él. No, no te va a castigar. Siempre el enemigo está presentando al pecado como algo que va a traer satisfacción, como algo que le presenta una gran excusa de placer, siempre le presenta como un falso castigo. No, no te va a castigar Dios. Dios es amor, en definitiva Dios entiende, Dios comprende, no va a pasar nada. Pero la Biblia dice que cuando ellos tomaron del fruto y comieron del fruto, automáticamente cayeron bajo maldición. No porque Dios quisiera maldecirlos, porque la idea de Dios fue rodear al hombre y a la mujer de todo bien y de toda bendición, sino que cayeron bajo maldición porque le creyeron al enemigo y entraron en el terreno del enemigo practicando lo que Dios ya le había dicho que no lo tenían que hacer. Le erraron al blanco. Si tenían todos los árboles para comer, si tenían todo el Edén para disfrutar, ¿por qué buscar lo que estaba prohibido? Porque así somos. Nosotros siempre queremos pasar los límites. Y por eso nos va como nos va muchas veces. Ahora, la verdad nos hace libres del engaño del pecado. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, Jesucristo nos dice algo muy interesante. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, ¿sí? Conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad los hará libres. El Señor Jesucristo puede hacernos libres del poder del pecado y del daño que el pecado genera, del daño que el pecado causa. Los efectos del pecado muchas veces duran años. Puede que el Señor nos haga libre, que nos perdone, pero muchas veces los efectos de los pecados que hemos cometido son irreversibles. Por eso no tenemos que jugar a entrar y salir de la gracia, porque es muy peligroso. La Biblia cuenta en el libro de Crónicas que hubo un rey llamado Manasés. Manasés se puso de punto, dice la vieja versión, y lo digo así porque mi mamá me lo recitaba todo el tiempo. Se puso de punto en hacer lo malo delante de Dios. Es decir, hacía lo que sabía que no tenía que hacer, hacía lo que sabía que Dios no quería que haga. El resultado fue que todos esos pecados que él practicó lo llevaron a estar bajo cautiverio. Y estando prisionero en la cárcel, dice la Biblia que se arrepintió, se angustió su corazón y se arrepintió. Se dio cuenta el daño terrible que le había hecho el pecado. Se dio cuenta el daño terrible que le había hecho el ponerse de punto en contra de la voluntad de Dios, en contra de la ley de Dios. Y la Biblia dice que Dios en su gran misericordia lo perdonó. Y no solamente lo perdonó, sino que lo restauró en el trono. Así es Dios.
Ahora, si usted continúa leyendo, va a darse cuenta que en el relato dice, con todo esto, Israel no dejó de sacrificar en los lugares altos. Quiere decir que el daño que produjo el pecado de Manasés fue más allá de lo esperado. Él se arrepintió, Dios lo perdonó, pero los daños fueron permanentes. Por eso no tenemos que coquetear con el pecado. No hay nada más nocivo que el pecado. No hay nada más malo que el pecado. No hay nada que pueda dañar tanto el corazón del hombre, la vida del hombre, la familia, como el pecado. El apóstol Pablo dice que él estaba vendido al pecado. ¿Sí? La ley, mi hermano, solamente puede ayudar en el caso de que la persona sea inocente. ¿Sí? Porque lo único que va a hacer es demostrar su inocencia. Ahora Pablo dice, yo estoy vendido al pecado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no es responsable por los pecados que practica? No, no. Lejos está de decir eso. Cuando Pablo dice que está vendido al pecado, lo que está diciendo es que él es culpable. Que él es el responsable. Y que en este caso, por ser culpable y por ser responsable, la ley no puede actuar en su favor. La ley lo que hace es condenarlo. No sé si me entienden. ¿Sí? Una persona va al juzgado. Esa persona está siendo juzgada, pero se demuestra que es inocente. La ley obra en su favor, lo absuelve. Ahora, cuando el que va frente al juez es un homicida y está comprobado que es un homicida, ¿la ley qué hace? Lo condena. Entonces Pablo dice, yo soy culpable. Yo estoy vendido al pecado. Por lo tanto, la ley no obra en mi favor, sino que la ley me condena. Por eso necesito la gracia del Señor. Por eso necesito nacer de nuevo. Por eso necesito tener un encuentro con Dios, porque estoy vendido al pecado, y por estar vendido al pecado, vendido es entregado al pecado, sometido al pecado, entonces la ley resulta que me condena, lejos de absolverme, me condena. Pero no me condena porque sí, me condena porque soy culpable. Lutero decía que la prueba de que un hombre es sabio y es espiritual es que ese hombre sabe que es carnal y que está disgustado consigo mismo por lo que hace. En cambio, la prueba de que el hombre es necio y que es verdaderamente carnal es que se cree que es espiritual. ¿Sí? Y entonces se siente satisfecho con él mismo. Como el fariseo que dice, no soy como él. Yo, una pinturita. ¿Sí? Pero la Biblia dice que el que descendió justificado fue el otro. Entonces, un hombre sabio reconoce su condición. ¿Qué está haciendo Pablo? Está reconociendo su condición. Un hombre sabio entiende sus limitaciones y acude a la gracia de Dios. Se disgusta cuando peca, se disgusta cuando falla. No está a gusto con el pecado. Sabe que todos los días Dios tiene que tratar con él para cambiar cosas que no están bien. Y no se da por vencido. Un hombre necio, verdaderamente carnal, dice, estoy bien. Voy bien. No tengo nada que corregir. No tengo nada que arreglar. Vamos a continuar leyendo los versículos que faltan hasta el final. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno,
a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mire, Pablo está hablando que para ser salvo del pecado hay que repudiarlo, ¿sí? Porque si no, el querer hacer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo definitivamente. O sea, tenemos buenas intenciones, pero caemos bajo el dominio de nuestra propia carne muchas veces y somos arrastrados a hacer lo que a Dios no le agrada. El pecado no trae nada bueno. Nadie va a descubrir el poder del pecado hasta que lo practique. Porque el enemigo siempre se lo va a presentar como algo bueno. No quiero decir con esto que practique para ver qué poder tiene, por favor. Porque ya veo sus caritas. Ya veo sus caritas. No. Estoy hablando precisamente en contra de la práctica del pecado. Y lo que estoy diciendo es que cuando la persona practica el pecado, ahí realmente toma conciencia del daño que el pecado genera. David no tomó conciencia del daño que generaba. Ahora, cuando su hijo muere, y él escribe el Salmo 51, la desesperación de David es impresionante, porque se da cuenta el desastre que hizo. Por eso dice, no me quites el gozo de la salvación. ¿Sí? Sabe que arriesgó todo y sabe que perdió todo. No tenía conciencia de la gravedad del pecado que estaba cometiendo y de las consecuencias de ese pecado. Es que el enemigo a veces nos ciega y nos hace creer que no hay consecuencias. Pero cuando caemos en su trampa, por eso él dice, el pecado me engañó, cuando caemos en su trampa, ahí realmente nos damos cuenta del peso que tiene ese pecado. Lo primero que trae el pecado es vergüenza, una vergüenza profunda en el corazón del hombre, ¿sí? Sobre todo del hombre que conoce la ley de Dios, y Pablo está hablando de esto, del hombre que conoce la ley de Dios. El pecado genera mucha vergüenza. ¿Por qué hay tantos hermanos que están en el mundo deseosos de volver y no pueden volver? Por la vergüenza. Porque el diablo los tortura continuamente con el pecado que han cometido. Y cuando vayas a la iglesia no te van a recibir de la mejor manera. Vas a tener que soportar las miradas, los comentarios. Mentira, porque, bueno, puede ser que en algunas cosas pueda pasar, en algunos lugares pueda pasar, pero no es el común denominador en los hijos del Señor. Nosotros nos alegramos cuando alguien vuelve al camino del Señor, independientemente de lo profundo que haya caído. Debemos alegrarnos, debemos regocijarnos, porque el Padre hizo fiesta cuando el hijo perdido volvió a la casa. Y si el Padre hizo fiesta, nosotros también tenemos que hacer fiesta. Pero la vergüenza que la persona siente es tan grande que esa vergüenza le impide muchas veces volver a la casa del Señor, volver al camino del Señor. ¿Sí? Algunas personas llegan a pensar que cambiando de iglesia solucionan el problema. Pero no se soluciona el problema cambiando de iglesia.
Porque el problema del pecado y la vergüenza del pecado la van a llevar encima hasta tanto lo enfrenten y se arrepientan y rectifiquen el camino. ¿Sí? Yo siempre les cuento que mi esposa, cuando estaba embarazada de Ariel, a punto de tener familia, en un momento pensaba, me escapo de la clínica, me voy. ¿No? Pero después ella reaccionaba y decía, ¿a dónde voy a ir con la panza? Si a donde yo vaya, la panza va a ir conmigo. Y así es el pecado. A donde usted vaya, lo va a llevar. La vergüenza del pecado la va a llevar, a menos que enfrente eso y se ponga a cuenta con Dios. ¿Sí? El pecado trae dolor. David llora amargamente por causa del pecado. Gime y clama delante de Dios, porque el pecado le genera un dolor tremendo. El pecado trae repudio, rechazo, ¿sí? Nosotros tenemos que deleitarnos en la ley de Dios. Nuestro hombre interior se deleita en la ley de Dios. Pero dice Pablo que tenemos una lucha. Hay una lucha entre nuestro ser interior y nuestros miembros. Nuestro ser interior quiere hacer la voluntad de Dios, quiere alabar a Dios, quiere adorar a Dios, quiere vivir para Dios. Pero nuestros miembros se rebelan continuamente y son seducidos a hacer lo malo. Por eso habla de la ley de su mente, la ley del entendimiento, del pensamiento. Nunca como ahora la batalla se libra en la mente. Cada vez más el enemigo está librando batallas en los cristianos y lo está librando en la mente. Si el enemigo logra dominar nuestra manera de pensar, influenciar nuestra manera de pensar, entonces tiene media batalla ganada. Porque nuestros miembros van a reaccionar a nuestra manera de pensar. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 4 le aconseja a los hermanos en esto pensar. En todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensar. En nuestra mente está la batalla. En nuestra mente está la guerra. La victoria se encuentra en el Señor Jesucristo. Yo no puedo vencer por mí mismo, y esto lo tengo que tener en claro. Más intente yo vencer por mí mismo, más fracaso voy a cosechar. Necesito al Señor Jesucristo en esta batalla. Necesito al Señor Jesucristo para que todas esos buenos deseos, esas buenas intenciones que están sembradas en mí por el Espíritu Santo, dominen mis miembros. Y mis miembros actúen en consecuencia a ese hombre interior que ha sido renovado, que ha muerto al pecado. Por eso Pablo dice, miserable de mí, me siento un miserable, porque no puedo ganar esta pelea, no puedo ganar esta batalla, estoy en lucha continuamente. Esa palabra miserable, tailoporos en griego, desventurado, angustiado, desesperado. Así se siente el apóstol Pablo, agotado de luchar. Es decir, ha tratado de luchar con todas sus fuerzas, pero se da cuenta que él solo no puede. Con sus fuerzas no va a vencer el pecado. El pecado no se vence con filosofía, no se vence con estrategia humana, únicamente se vence con la gracia del Señor. Él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo de muerte, en la antigua Roma, en el Imperio Romano, al homicida se le ataba espalda con el cuerpo de la persona que había matado. Ese era el castigo. Obviamente, al tener una persona muerta en la espalda, esa persona se empieza a descomponer. Y eso generaba en la persona, en el homicida que estaba vivo, no solamente vergüenza porque andaba por la calle con eso, con el muerto en la espalda, no solamente el rechazo de toda la gente,
sino que eso generaba que él se fuera pudriendo también, porque se iba encangrenando el cuerpo sano, hasta que finalmente el cuerpo muerto le producía la muerte al homicida. Ese era el castigo que se le daba. Y esa es la figura que el apóstol Pablo usa. Por eso él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De este cuerpo que me contamina, de esto que me está encangrenando, de esto que me causa vergüenza. ¿Quién me librará? Porque yo solo no puedo. En esta lucha, por mí mismo no pude tener victoria. Y él mismo contesta, porque la pregunta es retórica, gracias a Dios por Jesucristo. ¿Sí? Porque Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. En esta lucha contra el pecado, solamente podemos tener victoria, solamente podemos vencer con la ayuda del Señor Jesucristo. Si no acudimos a Cristo, no vamos a tener salida, no vamos a tener victoria. Nuestra lucha va a ser estéril. Pero si acudimos a Cristo, nuestra lucha va a tener un final feliz. Vamos a tener victoria y el Señor nos va a librar del poder y del dominio del pecado de sobre nuestra vida. Amén. Muy bien. Dios les bendiga.